Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, el siguiente derecho sería el derecho a la información. Ya, el derecho a la información se refiere al acceso que tiene el paciente a sus antecedentes clínicos. ¿Ya? ¿Qué son los antecedentes clínicos? Todo lo que nosotros tomamos datos de la atención al paciente, todo lo que hace el médico, la enfermera, el fisioterapeuta, el laboratorio. Esa información se encuentra en un documento que se conoce como historia clínica. Entonces, el paciente tiene derecho a acceder a esta información. Ya, lo que tiene que quedar claro es que puede acceder, no puede llevárselo, eso es diferente. ¿Ya? Entonces, si un paciente tiene alguna duda, tiene que pedir formalmente a su médico, a la institución, que le dé acceso a la historia clínica, ¿no? Entonces, lo que hace la institución es darle la historia clínica en privado, al solo, para que él pueda mirarla. ¿Ya? Si quiere, él puede pedir una copia o un resumen, que se lo van a hacer seguro. Depende de la institución, algunos lo hacen gratis, otros lo cobran, ¿no? Pero él puede pedir ese documento aparte, ¿ya? Bien, la cosa es que él tiene derecho a acceder, ¿ya? Eso les aclaro porque a veces en algunas instituciones cometen errores sobre este derecho, ¿ya? Unas cosas que les dicen a los pacientes a veces es que el paciente no puede ver historia clínica porque para eso se necesita una orden judicial, lo cual es un error. La orden judicial es para poder llevarse la historia clínica, ¿ya? Entonces, la historia clínica no se puede mover del lugar donde se genera. Eso significa, esa hospital clínica no puede moverse de ahí, pero el paciente sí puede mirarlo, ¿ya? Entonces, si el paciente pide mirarlo, hay que proporcionarle el acceso a la historia clínica. Lo que no puede hacer es llevárselo, pero sí puede pedir una copia, ¿ya? Ahora, el otro detalle de este derecho es que ese documento debe mantener en todo momento el carácter de reservado, o sea, que es privado. Eso significa que nadie más que el propio paciente puede mirar la historia clínica. Y eso hay que ser muy, muy estrictos en esto. A veces aparecen familiares, ¿no? Dicen soy el esposo, soy la esposa, el papá, alguna cosa. Quieren mirar, no pueden. El único que puede hacer el paciente. Es más, lo que decía hace rato, si el propio paciente pide mirar la historia clínica, se la voy a proporcionar, pero en privado. Eso significa que voy a ir a su habitación o de repente en una sala y solamente él puede estar ahí, nadie más. Ya, si alguien quiere estar, no se puede, y hay que decirle, no podemos mostrar la historia clínica mientras no esté solo. ¿Ya? El único lugar donde he visto que funciona bien este derecho es en la caja petrolera, otra vez como decía. Si uno quiere ver su historia, va a archivo, le dice quiero ver mi historia clínica, ellos te van a hacer pasar a una mesita que tienen ahí, y como les digo, solamente ustedes, no va a dejar que nadie más pase. Ya, te van a pedir el carnet de identidad, el carnet del seguro, lo cual es correcto. Si está todo bien, te van a dar la historia clínica para que la mires ahí adentro, no puedes sacarla. Ahí la puedes mirar. Si tú quieres una copia, puedes pedir ahí esa fotocopia, obviamente te la van a cobrar. ¿Ya? Y si es un resumen, puedes solicitarlo a través de un formulario. Bien, ya volvió. Bueno, puede hacer eso en la caja petrolera. Es el único lugar donde he visto que funciona bien este derecho. ¿Ya? Ahora, la parte que dice aquí arriba, donde dice, o quien tenga el derecho, ¿ya? Se refiere a cuando el derecho pasa a otra persona. Por ejemplo, en el caso de los niños, ese derecho obviamente es automático de los padres, ¿no? Pero no se transfiere de forma automáticamente. ¿A qué se refiere eso? Pongámosle que un niño nació con síndrome de Down, alguna cosa, tiene algún retraso, ¿ya? Los padres tienen derecho a esa historia clínica hasta que cumpla 18 años. El momento que esa persona cumple 18 años, esa historia clínica pasa a ser del paciente, aun cuando él tenga ese retraso mental y tenga esa discapacidad. En otras palabras, que los padres ya no pueden
tener derecho sobre ese documento. Ahora, como esa persona tiene una discapacidad, obviamente él tampoco puede de repente aprovechar este derecho. Entonces, lo que tiene que hacer es un familiar, debe hacer un proceso judicial para que el juez le asigne los derechos de esa persona a alguien, ¿ya? No es automático. Nosotros a veces creemos que los derechos se pasan automáticamente y eso no pasa. Tiene que haber un juez, ¿ya? Lo mismo es, por ejemplo, cuando ponemos a un paciente, no importa que esté casado, ¿ya? Si pasa algo, el único que tiene derecho de su clínica es el propio paciente, aun cuando esté casado, ¿ya? Ahora, si se necesita tomar una decisión, en ese caso sí se consultará. Pero estamos hablando ahorita de la historia clínica, no se olviden. ¿Ya? Entonces, solamente cuando él esté consciente se puede tomar la decisión de quién puede mirar la historia clínica. Y si fuese necesario, lo puede hacer a través de un juez. ¿Ya? Pero no de forma automática. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si el doctor pasa a otro? Si se pierde el historia clínico. Bueno, no debería perderse una historia clínica, ya que es un documento legal y eso es pasible a un proceso judicial, ¿ya? Porque es como si en identificación, en CEGIP, pierdan tu carnet. ¿No? Imagínate que pierdan tus datos de tu carnet. Vos puedes procesar al CEGIP por eso. Es lo mismo, tu historia clínica es del mismo sentido. Claro que muy rara vez alguien va a llegar a ese punto, ¿no? Ahora, sin embargo, se puede pedir al médico tratante que haga un resumen de la atención que él ha hecho, ¿ya? De tal manera que él va a hacer todo lo que se acuerda que ha visto contigo y va a pedir de repente copias de los análisis. No necesitas pedir análisis de nuevo porque tranquilamente puedes ir a la institución donde se te hizo la prueba y te den una copia, porque los laboratorios guardan los resultados. Entonces, si vos necesitas un resultado de un análisis de hace 2 años, vos vas al laboratorio donde los hiciste y le puedes pedir que te den una copia. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, se puede pedir eso de buena manera para que no llegue a un conflicto, ¿no? Porque estarías todo el derecho de hacer un proceso porque perdieron tu historia clínica, porque puede ser de mala fe, ¿no? La pérdida. Entonces, sí puede ser pasible de proceso. Sin embargo, si no había nada grave que tal vez seguir, entonces se puede pedir que se haga un nuevo documento en base a los datos que se tienen. Y como te digo, los análisis se pueden pedir a las instituciones que tienen el dato guardado. Simplemente se pide un nuevo informe, un resumen también, ¿ya? A ver, otra pregunta. Si es menor de edad, ¿el padre lo puede ver? Sí, es lo que decía. El caso de los padres, ese sí es automático sobre el hijo, pero siempre y cuando él sea menor de edad, porque en el día que cumple 18 años, deja de ser menor de edad y ahí el padre o la madre ya no tiene derecho, ya pierden ese derecho. Por decía, si era una persona con discapacidad, por ejemplo, en ese momento pierde el derecho del padre y si quiere mantener, porque a veces es necesario, usted sabe, para poder mantener a una persona discapacitada, debe hacer un proceso judicial para que el juez le otorgue la custodia a alguien. Lo hace el juez, no lo va a hacer, no se hace el problema, pero hay que hacer ese proceso porque no es automático el derecho, es lo que hay que entender. Lo que pasa es que aquí nosotros creemos que a veces los derechos son automáticos y eso no pasa. Lo único es cuando es hijo y es menor de edad, ¿no? Después no hay que porque es esposa, porque es hermano, porque no hay eso, ¿ya? A veces con los viejitos, por ejemplo, pasa, ya tiene 70, 80 años y ya de repente él obviamente ya ni piensa bien, lo que sea, ¿no? Pero ese viejito sigue teniendo todos sus derechos. Y eso es interesante. Nadie más puede ver su historia clínica que él mismo. Y si alguien quisiera hacerlo, debe también hacer un proceso judicial demostrando que ese viejito ya perdió su capacidad de poder defenderse y entonces el juez asignará a una persona, porque el juez no asigna a todos, va a asignar a una persona. Él va a decir cuál de los hijos, o la esposa, o a los nietos, bueno, dependiendo de las circunstancias, ¿ya? Entonces,
Eso es en cuanto a la historia clínica. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Bien, vamos a ver el otro derecho, pero creo que se ha puesto bien también máquina. Ahí está, ya apareció. ¿Ya? Vamos entonces al otro derecho, que es el derecho a las visitas y a la compañía. ¿Ya? Tengan en cuenta que el paciente está internado, no está preso. ¿Ya? Así que él tiene derecho a recibir visitas y compañía. Las visitas son los que vienen un ratito y se van, ¿no? Compañía es el que a veces se queda toda la noche, todo el tiempo, el que se queda. Saben que una persona a veces necesita que se quede. Eso se le llama la compañía. ¿Ya? Ahora, el paciente tiene derecho de decir quién se va a quedar como compañía. ¿Ya? Entonces, ¿qué persona? Es decir, puede ser hijo, esposo, no sé, quien sea, pero el paciente lo decide. ¿Ya? Pero además de eso, este derecho no es solamente el de permitir, sino, como ven ahí, dice proveer las condiciones para que esto ocurra. Eso significa dar, por ejemplo, un horario adecuado. Por ejemplo, lo que pasa en los hospitales. ¿Ya? Y aquí volvemos otra vez a la caja petrolera. La caja petrolera, por ejemplo, el horario de visita es de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Ese es un horario bueno, ya que antes de las 9 no se deja porque hacemos la visita médica y en la visita leemos la historia clínica. Y acuérdense que la historia clínica debe ser reservada. Significa que solamente el paciente puede escuchar lo que nosotros vamos a leer. ¿Ya? Pero eso es hasta las 9 y a veces lo terminamos más temprano. ¿Ya? Y después de las 9 de la noche, porque obviamente tiene que descansar, tiene que dormir. Entonces, es un horario bueno. Pero, por ejemplo, lo que pasa en San Juan de Dios o en la Caja Nacional, que es aberrante ese horario, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Y de las 5 a las 7. Ese horario vulnera este derecho. En primer lugar, ¿por qué a las 11? No terminamos la visita a las 11, imposible. Nosotros, incluso, si entramos a las 7, a veces estamos a las 6 empezando la visita, porque nos perjudica terminar más tarde como médicos, porque tenemos consultas, procedimientos quirúrgicos, entonces no nos quedamos hasta las 11 haciendo visitas, es imposible. Ya procuramos terminar siempre antes de las 9, y eso, como os digo, a veces más temprano lo hacemos porque tenemos cosas que hacer. Ya, entonces a las 11 no hay motivo. ¿Ya? Y ahora en la tarde, de la 1 a las 5, tampoco, es simplemente pura burocracia institucional. ¿Ya? Entonces, esos horarios vulneran este derecho. Pero no solamente tiene que ver con el horario, sino con otras condiciones, como por ejemplo, como yo le digo a veces, aunque sea un toquito trucho, ¿no? Algo para que el paciente tenga a su compañía ahí sentada al lado. Ya, no sé, a ustedes les ha tocado quedarse una vez de compañía, es horrible, ¿no? A mí me ha tocado una vez dormir un rato en el piso, ¿no? A echarme porque ya estaba muy cansado y no había quien más se quede, ¿ya? Y mi señora acaba de dar la luz y no tenía quien y tuve que quedarme ahí, como estaba de posturno, me tuve que echar ahí en el piso, siendo que soy de la profesión, ¿no? Entonces, miren, vulnera este derecho. Aunque sea como le digo, un toquito ahí para que uno se siente y se apoya al lado de la camita y ya, ¿no? Entonces, algo, un toquito, lo que sea, ¿ya? El caso de las madres, por ejemplo, cuando es un niño pequeño, ya cuando el niño tiene menos de un año, es prácticamente obligatorio que se quede la madre. No hay quien pueda reemplazar a la madre. ¿Quién es lo único que le puede dar pecho? La madre. ¿Ya? Entonces, se tiene que quedar a veces la madre con el bebé, ¿ya? Y le va el pecho, como decimos, ¿ya? Pero hay que darle condición para que esa madre se quede. Ya, por decía rato, un lugar donde se siente, o por lo menos darle dieta. Mire lo que es el almuerzo. Por ejemplo, en la petrolera, si la madre se interna, pero si el niño se interna, dejan que la madre se interne con el niño hasta los 5 años. Y cuando una madre se queda con el niño, le llega dieta a la madre. Significa le llega su almuerzo, desayuno y cena. En el hospital de niños, por ejemplo, ya si la madre se queda ahí, no le llega dieta a ella, y a veces ni para el niño, porque el niño es menor de un año, ¿qué dieta la van a traer? Entonces, ni siquiera porque el presupuesto da para el niño, deberían darle para la madre, pero ni por eso. Yo he visto casos
de madres que han tenido que quedarse 3, 4 días en el hospital y a veces ni comida, porque a veces son solas, son de pueblo, etcétera. He tenido que ir a ayudarles y lo sigo haciendo todavía a veces. Pero bueno, entonces uno ve esas circunstancias que vulneran por completo este derecho. Bien, bueno, siempre me emociono con estos derechos, así que bueno. ¿Alguna pregunta? Y este sería el último. Con esto acabamos. ¿Ya? Entonces, el último derecho es el resguardo de la dignidad de la persona. Algo que les enseñan las enfermeras. Miren, dicen, uno se convierte en el hijo, en el padre, en el guardián de nuestros pacientes. O sea, uno se convierte en lo que tiene que proteger a ese paciente. ¿Ya? Porque una regla que también yo siempre enseño, nunca confíen en nadie. ¿Ya? A veces el que está llorando ahí por el paciente que está internado, a veces esa persona es la que quiere ver muerto al paciente. ¿Ya? Entonces no hay que confiar. ¿Ya? Obviamente tampoco hay que quitar la parte humana de ese hecho. Permítanles que se acerquen, que miren, pero hay que estar ojos al charco, como así. ¿Ya? Entonces, alguna vez ha entrado a visitar a alguien a terapia intensiva, y debe ver que es donde más vigilamos. ¿Ya? Si entra un familiar a ver en terapia intensiva, a ver que la enfermera se acerca, está mirando el suerito, está mirando el tubo, está por acá, no es porque le tocaba hacerlo, es porque estamos vigilando al paciente, que no le haga nada, porque son momentos críticos, donde cualquier cosita puede generar la muerte del paciente. Y hay personas que pueden buscar eso. Y como les digo, a veces es el que está ahí llorando o que nos genera eso en nosotros. Entonces, nosotros debemos resguardar todos los derechos de nuestros pacientes, todos sus derechos, cuando él ha perdido la libertad de decidir. ¿No? Eso es cuando el paciente obviamente esté inconsciente, discapacitado, porque si él está consciente, él solito se va a cuidar. ¿Ya? Pero nosotros debemos vigilar esto. Mire, el año pasado un caso en San Juan de Dios, para que vean cómo es, que no hay que confiar en nadie. Ya en la emergencia, una paciente que quedó inconsciente por un estado convulsivo, la dejaron en sala de observación. Pero también, antecitos de eso, había un paciente masculino que se había luxado el hombro, lo habían hecho dormir y lo dejaron también en sala de observación. Intentó violarla a la chica, ¿ya? Porque se confiaron, pero se creyeron que porque estaba anestesiado, porque le iba a doler, no le iba a hacer nada a la chica que estaba ahí. Trató de abusarla. Entonces, no deben confiar en nadie, deben proteger a sus pacientes, todos sus derechos. No permitan cuando está inconsciente, porque, mire, yo lo he visto, hay personas que llegan a querer hacer que firmen o usan las huellas a veces, ¿no? Estando inconsciente, les hacen poner huellas en documentos y a veces con eso les quitan casas, cosas, ¿ya? Y que después nosotros vamos a ser culpables por haber dejado que eso pase, ¿ya? Bien, entonces, hasta ahí serían los derechos de los pacientes. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Preguntas? Bien, entonces, hasta ahí es el examen, ¿ya? Mañana el examen es en su mismo horario de Zoom, ya significa a las 7:10. De 7:10 hasta 8:10 va a ser su examen, va a estar abierto, ¿ya? A menos si han estado asistiendo a clases Zoom, no va a ser muy difícil porque yo suelo preguntar lo que explico, ¿no? Entonces, ya, si han estado prestando atención, les va a ir bien, ¿ya? Bueno, los dejo, que les vaya bien, prepárense para su examen de mañana. No se olviden de hacer su tarea también, ya, háganla. Ya, aprovechen eh, eh, el otro seminario que les decía, ¿ya? Bien. ¿Eso es música? No lo entiendo. Bueno, Mismo, ¿se puede entrar todavía al otro seminario? puede, es abierto. Entre.
¿Ya? Ya, entre nomás. Ok. ¿Ya? Aprovechen más bien. Liz, mañana me habilita mi Ya examen, se me ¿ya? acuerdo, porque no voy a olvidar. ¿Ya? Listo. Ya, ¿Ya? Se está cuida. bien, Liz. Solamente 2 cuestionarios nomás hay. Sí, en las materias cortas son 2 cuestionarios. Ah, Ya ya, como es una ya, está semana, bien. son 2. En las largas ya son más. Ya, ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, nos vemos. Chao, chao.